Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo está? ¿Se oye? Luego. Pues vamos a escuchar, vamos a compartir la palabra. Seguimos con nuestra serie sobre la iglesia que es imprescindible. ¿Cómo comenzó? Pues tratando de hacernos reflexionar a cada uno de nosotros si realmente la iglesia es esencial. Realmente la iglesia es esencial, y por qué nosotros podríamos pensar que sí. Y si pensamos que sí es esencial, ¿cuáles son las razones por las que nos sentimos esenciales? ¿No? Y si realmente nosotros como hijos de Dios hemos hecho algo para ser esenciales, para que no se nos cierren las puertas, para que realmente podamos ser notables delante de una sociedad que realmente necesita a Dios. Entonces, hemos estado viendo el desarrollo de esta iglesia, cómo ha sido el plan de Dios desde el principio y cómo lo va revelando desde el Antiguo Testamento hasta que sale a la luz en el Nuevo Testamento, para que nosotros conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades y cómo es que el propósito de la iglesia siempre ha sido desde el principio ser un pueblo que obedece, un pueblo que tiene fe en Dios y que a consecuencia de esa obediencia y de esa fe, el Señor nos bendice. Recibimos algo del Señor que el mundo no recibe. Pero no solamente eso, sino que bajo nuestra obediencia y nuestra fe y ser bendecidos por el Señor, nosotros también nos convertimos en bendición para las naciones. Y de esa manera, en ese orden, fe, obediencia, bendición para nosotros, es que nosotros somos esenciales para el mundo, o deberíamos ser esenciales para el mundo, porque realmente la iglesia sea una bendición para el mundo. Entonces, en ese caso, hermanos, si nosotros estamos haciendo algo, si nosotros estamos reflejando la bendición de Dios y el deseo de Dios para el mundo, entonces seremos esenciales. Pero si no, en las pandemias nos cierran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué peleamos la esencialidad? Si peleamos, hagamos algo. Necesitamos movernos. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy, hablando acerca de cualidades de la iglesia, comparándola con analogías de la vida natural, nuestro tema de hoy se llama la luz. La luz. Hermano, ¿has pensado un día en tu vida sin la luz artificial? Bueno, no hablemos acerca de la electricidad y de los aparatos, simplemente de la luz. Sí, de la luz artificial, ¿no? ¿Podríamos sobrevivir como estamos acostumbrados? Es decir, pónganle que decimos vamos a orar presencialmente, que no existe el internet, ¿no? A las 5 de la mañana, ¿verdad? Y sin luz eléctrica, ¿no? ¿Cómo sería eso, hermano? La verdad es que nosotros no pensamos en eso porque pues es muy normal tener luz y no apreciamos esta luz eléctrica que tenemos ahorita, en la cual está funcionando, ¿no? Y que hace que los espacios se vean con una dimensión y así. Por eso no la valoramos, pero si nos la quitan, ¿qué sería de nosotros aquí escuchando la predicación sin luz? Bueno, ponle que haya velitas, ¿no?
Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría del mundo sin la iglesia? ¿Qué pasaría? Hermanos, si el mundo está en la oscuridad y la iglesia no prende, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermano? Bueno, en la pandemia nos suspendieron reuniones, nos restringieron traslados, restringimos las visitas y de alguna manera nos tuvimos que adaptar así, ¿no? Llegamos de alguna manera a asimilarnos, a acostumbrarnos de esa manera, pero realmente podríamos adaptarnos a vivir así en la oscuridad. ¿Cómo tendrían que ser nuestros días planificados si no existiera la luz, ¿no? Si tenemos luz desde las 7 de la mañana hasta las máximo 8 de la noche.
este tiempo le hubieran dicho, son a mis pies tu palabra, ¿no? Algo así. Pero lo importante aquí, hermano, es que es la analogía de la luz. Las luminarias, hermanos, son utilizadas, el sol, las estrellas son utilizadas en la palabra muy frecuentemente como una analogía para explicar a Dios y su proyecto de redención, ¿sí? De hecho, lo primero que Dios creó fue la luz, ¿sí? Después del cielo y la tierra. Fíjense, Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Ahí está una diferencia, hace un contraste entre las tinieblas y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios, que exista, ¿qué? La luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Hermano, es muy importante que notemos que en esta primera mención el significado que nos trata de dar a entender aquí es la relación que tienen tinieblas y luz. Y las tinieblas nos enseñan que hay caos, ¿verdad? Denotan desorden. Entonces, en esta carta de Dios sobre la creación, Dios le llama a la luz día y a la noche oscuridad, ¿verdad? Tinieblas. Pero también nos enseña de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos. Veníamos de las tinieblas y se nos trasladó a la luz. ¿O no es lo que dice eso la palabra de Dios, no? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, hermano. Y muchas comparaciones de estas está llena la palabra de Dios. Entonces, que la luz fuera creada el primer día indicaba que solo en la luz puede existir la verdadera vida. Y de esto nos habla el Evangelio. Trasladar de las tinieblas a la luz. La luz muestra la verdad. Hace ratito en la alabanza lo escuchamos. La luz muestra la verdad. Las tinieblas ocultan, ofuscan la vida verdadera, ¿sí? Y esa realidad, hermanos, se convertiría en una de las grandes metáforas de Dios. Todo lo que proviene de Él está del lado de la luz. Todo lo contrario a su naturaleza se pasa al lado de las tinieblas. El reino que se opone al Rey de Reyes se le considera el reino ¿de qué? De las tinieblas. En cambio, los que confían en el Padre de las luces son trasladados de las tinieblas al reino de la luz de Dios, pero sin abandonar este mundo que aún está en tinieblas, ¿verdad? Y bueno, el reino de la luz nos señala, evoca la verdad, la paz, la justicia, el gozo, el amor. Todo eso podemos verlo del lado de la luz. Y no solamente desde el principio, sino que al final de la historia, cuando nosotros ganamos, diría un hermano, ¿de qué se trata el Apocalipsis? Dirían, no, pues no sé, pero lo que sí sé es que ganamos, ¿verdad? Pero bueno, Apocalipsis también menciona la luz, ¿no? Apocalipsis 21:9 dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las copas llenas con las últimas 7 plagas, me habló así, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Versículo 10, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Y luego dice, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente,
¿sí? Ahí esta ciudad representa obviamente la morada de los creyentes de todos los tiempos. Toda la comunidad de los creyentes es llamada la novia de Cristo, la que es vestida para ese día, ¿no? Y luego sigue describiendo esa ciudad. El versículo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Bueno, hasta aquí. La cuestión es de que, bueno, nosotros nos imaginamos el cielo con oro, una puerta de perla. ¿Cuántos han visto una puerta de perla? Nadie. ¿Cuántos han visto un templo de oro? Es que, hermano, las cosas que se escribieron allí fueron escritas, sus analogías fueron escritas para ese tiempo, ¿no? Entonces, ellos tenían las referencias de eso que estaba diciendo Juan. Ustedes se acuerdan que el templo, ¿cómo era el templo, hermanos? ¿No? Era maravilloso, era de oro, pero nosotros no podemos imaginar un templo de oro. De hecho, hasta se nos haría un poquito estrafalario, ¿no? Pero para nosotros podía haber muchas cosas más hermosas que las que ellos tenían por hermoso en este tiempo. Entonces, realmente estas cosas que dice aquí son simbólicas, ¿verdad? Pero bueno, dice el versículo 23, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren. Y entonces pensaríamos si esto es que realmente no va a haber sol ni va a haber luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces vamos a ver al Señor Jesús como un sol que irradia y que no va a ser como la luz de todo lo que nosotros podemos ver. ¿De qué estará hablando? La verdad es que no lo podemos saber si eso es literal o no, pero podemos tener una noción de lo que está hablando. Dice versículo 24, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Ok, bueno, no podemos, hermano, especular qué es lo que pasará allí, si realmente va a ser esa luz literal que nosotros podamos ver. Ustedes deben recordar que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que si el cuerpo de la gloria suya será el de nosotros, entonces nosotros también seremos luz, o qué. Por eso no podemos saberlo, hermano, ¿verdad? Pero bueno, Juan no tiene otras palabras para describirlo de otra forma. Lo que él dice es: no va a haber sol. No dice no va a haber sol, dice no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas, porque la presencia de Dios ilumina. No habrá noche. ¿Ustedes a qué quieren que se refiera entonces? ¿Obscuridad de qué tipo? No va a haber maldad, hermano, ¿sí? No va a haber el peligro del crimen, del saqueo y de todo lo que las tinieblas representan. Esto sin duda, hermano, es una referencia al profeta Isaías. De hecho, Juan casi como que hizo una copia de Isaías. No que hizo una copia, obviamente, pero él para lo que él escribe, hermano, muchas de las citas que Juan cita son de Isaías, ¿sí? Entonces entendemos que Juan tenía muy bien entendido el libro de Isaías. Bueno, Isaías 60:18 dice, a lo cual hace referencia: ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ¿ves? Ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse,
ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo el pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Entonces ya no se sabrá de violencia en tu tierra. Es decir, cuando el Señor esté aquí, la oscuridad se disipará. Si no entendemos si será literal o no, no lo sabemos. Pero de que será una cosa, de que no va a haber oscuridad espiritual, no la va a haber, ¿verdad? Y qué día tan maravilloso ese, ¿no? El día que ya no haya balaceras, que no haya COVID, que no haya cáncer, que no haya absolutamente nada de eso. No hay más que decir, hermanos, sino de disfrutar de esa hermosa promesa que el Señor nos ha dado, que Él nos alienta para seguir andando en la luz de su palabra en este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, así como la luz artificial tiene su historia, un desarrollo paulatino, una evolución, ¿verdad? También la iglesia tiene su desarrollo en el plan de Dios, ¿verdad? Podríamos pensar en torchas, esas fogatas que iluminaban, que calentaban a esos hombres antiguos. Y bueno, pues muy difícil ese tipo de vida, pero ellos disfrutaban de esas bondades que les daba el fuego, ¿no? Así que el reino de Dios fue desarrollándose como esta historia de este fuego. Primero de una manera primitiva, se enciende como una antorcha que alumbra a los hombres, se le dio un poco a Adán, luego se la traspasó a sus descendientes, se la delegó a Abraham. Esta lámpara se le enseñó la manera de mantenerla encendida hasta llegar al clímax de esta historia en la que la luz vendría al mundo. Y esta luz, hermano, es la luz del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias ¿de qué? ¿De qué? ¿De salvación de qué? Salvación de la condenación del alma, ¿de qué? ¿De qué más? Del reino. Fíjense, hermanos, lo que pasa es que como cristianos se nos ha enseñado una sola parte del Evangelio. ¿Qué es? Soy salvo yo, ¿o no? Bien, qué padrísimo, ¿no? Ya somos salvos, ya estamos aquí en la iglesia, nos gozamos, cantamos, etcétera. Pero la palabra de Dios dice también en Colosenses que Dios estaba reconciliando consigo mismo ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están y las que están en la tierra. Entonces, ¿de qué se trata? Todas las cosas. Si pensamos que es nuestra vida, nuestra alma, nada más, hermanos, somos cristianos bastante egoístas. Por eso pensamos que nuestro trabajo es otra cosa, eso es secular, eso es mundo, eso es etcétera, etcétera. Pero no es así, hermano. El Señor vino a redimir, a salvar, a limpiar todas las cosas. Por eso vivimos vidas con una falta de integridad. ¿Por qué? Porque mi trabajo es una cosa y en mi trabajo yo puedo ser diferente que aquí en la iglesia, diferente que en la casa, diferente que en la escuela. Entonces, vivimos una vida con falta de integridad, hermano. Pero Dios vino a redimir todas las cosas, a reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra también. Entonces el Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas, las buenas noticias de que el Señor redime absolutamente todo lo que Él creó. Es decir, el Evangelio son las buenas noticias de que el Señor quiere que todas las cosas sean
como lo fueron en el primer día de la existencia de los hombres. Como en el Edén, hermano. El Edén era el cielo en la tierra, hermano. Y si tú no lo crees, el final será exactamente igual. Dice en el Apocalipsis: y vi descender a la nueva Jerusalén. ¿De dónde desciende la nueva Jerusalén? De arriba. ¿Y a dónde baja? A la tierra. ¿Verdad? Entonces, si crees, hermano, que eres tú nada más, estamos equivocados. El Señor viene a redimir la manera en la que trabajamos, la manera en la que estudiamos, la manera en la que administramos nuestros recursos, la manera en la que cuidamos y alimentamos nuestro cuerpo, la manera en la que llevamos nuestra familia. Todo, hermano, todo. Y un día, hermano, Dios le dio esa luz al pueblo de Israel, para que fueran luz no para sí mismo, sino para todas las naciones. Y no solamente les enseñó que tenían que portarse bien, les enseñó cómo debían alimentarse, les enseñó cómo debían gobernar, juzgar, cómo debían llevar el gobierno y solucionar los problemas. Todo eso, hermano, es un reino. Y debemos entender que lo que el Señor Jesús anunció fue el reino de los cielos. Entonces, aunque no existen muchos pasajes en la palabra que digan que Israel tal cual fue descrito como una luz para las naciones, las implicaciones son muy claras desde el principio, hermano. Pues la palabra de Dios es luz. Su mandamiento y el consejo, dice la palabra, que es una lámpara en el camino. Todo el libro de los Salmos habla acerca de la palabra y de cómo esta es luz. Y al poner en Israel sus leyes, su pacto, Israel funciona como una lámpara que alumbra, pero no con luz propia, ¿verdad? No es que Israel por sí mismo sea la luz, sino que proyecta una luz potente que es la luz de Dios, ¿verdad? El libro de Isaías, que es considerado como el evangelista del Antiguo Testamento, menciona la figura de un siervo que a su vez es Israel. Vamos a Isaías 42:1, ¿qué es lo que dice allí? Dice: este es mi siervo a quien sostengo. Estamos hablando que es Israel, ¿verdad? Mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia. ¿A dónde? A las naciones. Digo, los israelitas se confundieron y ellos ahí nada más con su religión, pero la cuestión era de que era para las naciones, hermano. Dice el versículo 6: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te construí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el ciego? La oscuridad. Para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan ¿en qué? Tinieblas. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz, ¿para qué? Para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, hermano. Entonces la luz es la que debemos llevar, el evangelio de la restauración de todas las cosas, de nuestra propia restauración como seres humanos, de la tierra como tal será restaurada. Las cosas que están en la tierra serán restauradas, las cosas que están en el universo serán restauradas, hermano. Entonces aquí pasamos a lo
más importante de esta historia de la luz. Este siervo que es llamado Israel en el Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la luz. Y Él vino como parte de este gran plan maestro de Dios. Y el Evangelio, repito, es la restauración, es la reestructuración del plan inicial que vimos en Génesis. La restauración definitiva de Dios para la creación, por supuesto, y especialmente para el ser humano. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que Dios dijo cuando creó al hombre? Hagamos al hombre, ¿a qué? A imagen, a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Y cuál sería la restauración del hombre en este caso entonces? Que seamos la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la luz? Que seamos la imagen y semejanza de Dios. Es decir, la restauración de todas las cosas las cuales Cristo vino a hacer. Entonces, eso es lo que Cristo vino a hacer, abrir los ojos de los ciegos, en otras palabras, encender su luz. ¿Cuántos estábamos ciegos, hermano? ¿A cuántos se les encendió la lámpara incandescente? Se les prendió el foco. A mí se me prendió el foco, ¿no? Sí, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos estaban presos en esos calabozos de oscuridad? Nosotros, hermano. En la oscuridad del pecado, en la oscuridad de las religiones, la oscuridad de la sabiduría humana, la oscuridad de las ideologías, la oscuridad de nuestra propia condición, ¿sí? De tinieblas a su luz admirable. ¿Y para qué dice la palabra? A fin de que lleves mi salvación. Eso es lo que dice Isaías 60. Hasta los confines de la tierra. En esta historia de la luz, hermano, de ser una antorcha, de ser una vela en el principio, se vuelve más luminosa y más duradera. De manera que esos cautivos pueden salir de las cárceles y los ciegos pueden ver. La salvación, hermano, es un concepto que, al igual que la definición de la iglesia, no podemos tomarlo del diccionario, obviamente, sino de la historia que Dios ha trazado en las Escrituras. Entonces, hermano, cuando un ser humano ha vuelto a Dios, ha retomado el propósito de Dios para ser bendecido por Él, bendecido en Él y ser colocado en el lugar para el cual fue diseñado, ser la imagen de Dios. Por eso no podemos resumirlo solamente en soy salvo y ya, no, es ser la imagen de Dios. Particularmente para nosotros los cristianos, hermano, es ser la imagen de Dios. Muchos son salvos, o muchos creen que son salvos. Pero si la imagen de Dios no se va reflejando en tu vida, entonces no se está cumpliendo el propósito, hermano. Es un proceso, por supuesto, pero se desarrolla, no se queda estancado. Desde las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Así como en el progreso del peregrino. Primero con la culpa, luego luchando, batallando con todos sus enemigos hasta que llega un día a formar parte de la familia de Cristo. A una libertad de la culpa cuando su mochila se le desprende de su espalda, ¿verdad? Y luego de la cruz a la morada con el Señor. Lucas 2:28 al 32 dice:
Simeón tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? En Juan 8 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, ¿verdad? Allí es cuando hay una transición de las tinieblas a la luz. Dios habló a Abraham hacia la luz, a Moisés hacia la luz, a David hacia la luz. Y el Señor Jesucristo es la luz. Ahora, hermano, cuando nosotros somos llamados a ser la imagen de Dios, venimos a ser llamados también la luz. Mateo 5:14, ¿qué lo dice? ¿Qué es lo que dice, hermano? Mateo 5:14, nueva versión internacional. ¿Qué dice? Versículo 15. ¿16? Bueno, ahora voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y dile: ya pues, no. Dile: haz brillar tu luz delante de todos, ¿verdad? Haz brillar tu luz delante del que está en el camión. Digo, es más difícil, por supuesto, hablarle a una persona que no te conoce, pero ¿por qué no le hablas a tu mamá que no conoce del Señor? Ahora, haz brillar. ¿Qué quiere decir eso? Haz brillar tu luz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Haz brillar tu luz. Pensémoslo de esta manera. Haz brillar tu luz es: predícale el evangelio. No, ¿de qué se trata entonces? La luz es el evangelio, por supuesto, pero el evangelio, ¿qué dice? Que seamos imagen y semejanza de Dios. Lo que le vas a decir a las personas con la imagen de Dios es: mira, el Señor puede hacer esto por ti. ¿Sí? ¿Ya te fijaste lo que Dios puede hacer por ti? Redimirte. ¿Ya te fijaste que el Señor te puede sacar de esa condición tan horrible en la que vives? Digo, no le vas a decir eso, ¿verdad? No, pero cuando la gente ve la luz, hermano, verdadera, la cuestión de una restauración de la vida, ¿no crees que la gente va a decir: es que yo quiero esa restauración de mi vida completa? No nada más, yo soy salvo, ¿y tú?
¿Cómo, hermano? Si luego nada más parecemos salvos aquí adentro, ¿verdad? Aquí nos vemos todos salvos, ¿o no? Súper salvos, ¿no? Hasta decimos aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga. Shalom, paz de Cristo, lo que quieras decir, ¿no? Vamos a decir otra vez el versículo 16. Todos juntos. 1, 2, 3. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿Verdad? También, ¿qué es eso, no? Buenas obras. ¿Qué es eso, hermano? Buenas obras. Para que ellos puedan, es decir, no es nada más lo que tú les digas. O sea, tú puedes decirles un montón de cosas, explicarle la soteriología y que no son hijos de Dios y que las imágenes, puedes decir todo lo que quieras. Pero si ellos no pueden palpar tu buena actitud y las cosas buenas, literales que puedes hacer por ellos, entonces, ¿cómo van a creer que Dios existe? Obviamente esas obras se generan de parte de Él, no porque el que es salvo es redimido. ¿Para qué? Para ser la imagen de Dios. ¿Y Dios hace buenas obras? Oh, Dios hace buenas obras, muy buenas obras. Por eso dice Filipenses 2:1, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es decir, que se vea que son salvos. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad, su buena voluntad. Ahí no está diciendo, espera que el Señor quiera por ti. No, dice ya. El Señor produce en ustedes. La cosa es que ustedes lo hagan. El querer como el hacer. Es que yo todavía no siento. Entonces no eres cristiano. Pues ¿cómo que no lo sientes si el Señor ya te lo dio? Él produce, hermano. No dice, Él va a producir un día. No. Él produce en ustedes tanto el querer como el hacer, es decir, la facultad y el poder para poder hacerlo. Si no lo haces es porque te estás resistiendo, hermano. Te resistes. Eres orgulloso, no quieres amar, eres codo, o sea, pueden ser muchas cosas, hermano, pero nos resistimos a la obra de Dios que Dios ya ha hecho en nosotros. O somos flojos, o nos da vergüenza, o tenemos miedo, o lo que sea, hermano. Necesitamos dejar nuestro pecado atrás. Porque es pecado, hermano. Es pecado saber que el mundo se está perdiendo y que no estamos haciendo nada. Eso es pecado de omisión. Entonces versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Chales, ya. Para que sean intachables. Sí. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, eso es ser la imagen de Dios, ¿no? Eso es hacer las obras de Dios que Dios hace. Es eso. Háganlo todo. ¿Qué? ¿Cuántas cosas? Todo. ¿Qué? Sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Es decir, sean luz. ¿Y qué es ser luz? Hacer todo sin quejas ni contiendas. Dice, en ella
ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. La iglesia es un pueblo que no se queja y no se pelea, ¿verdad? Me gustaría escuchar más amenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me da miedo, ¿no? Y algunos dirían en su mente, no, sería hipócrita si digo amén. Pero la cuestión no es eso, hermano, es de que hagamos algo con eso. La iglesia, hermano, es o tiene la responsabilidad de ser esa luz que muestra a la luz que es Cristo. Esos son los frutos del evangelio, hermano. Eso es lo que se cosecha de ser salvo, no solamente es la salvación. Esa es la vida de los cristianos. Esa es la vida que refleja el reino restaurado de Dios. Es un anticipo del paraíso, hermano. Es un reflejo de lo que fue al principio el Edén y de la vida que va a ser por la eternidad para todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cómo se refleja? Mediante obras dignas, hermano, de un real sacerdocio y de un gobierno de reyes. Acciones, hermano, de amor, no solamente de palabras, de hechos. Eso es amor puro, hermano. ¿Es difícil ser iglesia, hermanos? Bueno, algunos dicen eso. Para mí es difícil ser iglesia. O sea, porque hay que batallar, hermano. Hay que batallar, porque la iglesia es ser acción. Es hacer. Es desprenderse. Es sacrificio. Es inversión de tiempo, de fuerzas, de recursos económicos, hermano. Es inversión de todo. ¿Es difícil? Sí. Porque somos embajadores del reino. Y debemos demostrar palpablemente la luz con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Repito, no de palabra, no de dientes para afuera como cualquier religión del mundo. Si nosotros, hermanos, no somos el reflejo de Dios, no somos otra cosa más que una religión más del montón. Con reglas, si haz esto, no haz esto. Hermano, eso es una religión. Es una máscara, es una fachada. Pero la palabra de Dios sigue diciéndonos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué dice? Creados en Cristo Jesús a través de la salvación. Somos hechos a la imagen de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando Dios creó a Adán, Dios había preparado esas obras para Adán. Pero cayó en pecado. Pero vino el Señor Jesucristo y esa luz nos redimió y reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos. Entonces, nosotros somos la luz del mundo. Seamos la luz del mundo. Ya no escondas más tu luz, tu lámpara en un cajón. No, hermano. Y si tomaron muy en serio al hermano que les dijo hace ratito, cuando les dijeron ya pues, hermanos, haz brillar tu luz. Vamos a ponernos de pie.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por la luz que es lámpara a nuestros pies y es como el sol que alumbra, Señor, nuestro camino. Y te hemos conocido, Señor. Te hemos conocido. Vimos, Señor, la luz, así como dijo tu discípulo Juan, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prendas fuego en nuestro corazón, que nos muevas, Señor, de nuestra comodidad y de escuchar, Señor, solamente de estar atendiendo, Señor, instrucciones sin hacerlas, Padre. Seguro, Señor, que muchos de tus hijos en este lugar, Señor, están ya obedeciendo, Señor, tu mandamiento, Padre, porque ese fue el mandamiento que le dejaste a tu iglesia, Señor, que fuéramos y predicáramos tu evangelio, Señor, aquel que nos anuncia, Señor, la buena noticia de la restauración. Señor, así como tú, Padre, pon ese deseo tuyo en nuestro corazón, Señor, porque el mundo, Padre, sea salvo, sea redimido, Señor, sea repuesto, Señor, en el lugar que le corresponde como creación, Señor, porque así nos creaste a imagen tuya, Señor, y a semejanza tuya. Deseamos lo que tú deseas, Señor, ver a un mundo, Señor, que te glorifica, cumpliendo, Señor, su propósito de creación. Que tú puedas, Señor, agradarte, complacerte, Señor, en todos tus hijos, Señor, aquellos a los que nosotros aún no conocemos, Padre. Aquellos, Señor, que vengan a ti, aceptando, Señor, un regalo. Y a nosotros, Señor, como tus hijos, que ya tenemos tiempo en ti, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, conmueva, ilumine, Señor, el corazón, para dejar atrás, Señor, aquellas actitudes de la oscuridad que arrastramos y que son manchas, Señor, en nuestros ágapes, que son oscuridad y suciedad para nuestro testimonio, Señor, que nos merma, que nos hace inefectivos para predicar. Señor, conmueve, Padre. Danos, Señor, esa conciencia, que no nos escondamos de tu luz y podamos ver nuestras obras, Señor, y poner manos a la obra, Señor, para ser tu imagen, para ti, Señor, y para el mundo, ser la verdadera luz deseable, Señor, que el mundo necesita. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia imprescindible, Señor, de la cual nadie, Señor, puede hacer a un lado, que no se puede dejar de ver, Señor, porque su luz es tan brillante, Padre, que no puede ignorarse. Queremos, Señor, ser esa iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón. Queremos bendecirte, Señor, no solamente con nuestra boca, sino con agradando, Señor, a ti, siendo tu imagen. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a bendecirte con todas nuestras obras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.